yéndonos muchas veces, a veces me salgo a otros lados y a veces no, un poco me salgo a otros puntos que tal vez es una recomendación general, pero lo que nos interesa en este momento es un poco analizar, como habíamos dicho en la anterior clase, lo que ustedes han escrito, ¿no? Dice el artículo 46, parágrafo 1, dice, primero, ¿no? Unos, toda persona tiene derecho. O sea, te está diciendo que toda persona, todo, está hablando en forma genérica. Y tenemos que entender también quiénes son personas, ¿no? Todos, los niños tal vez no, los de tercera edad tal vez no, es una excepción. Pero en este caso la norma está hablando de norma genérica, ¿no? Dice, uno, al trabajo digno con seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que se asegure para sí y su familia una existencia digna, punto, ¿no? Y si ustedes notan una de la nomenclatura de la norma nomen juris de la ley de la Constitución que establece el numeral 1, la Constitución dice que el trabajo digno. ¿Qué trabajos son dignos? Ya ustedes ya entenderán que son aquellas que están amparadas por la norma, por la ley y aquellos que también no están prohibidos, ¿no? Un trabajo digno será, digamos, a ver, lavar autos, digamos, ¿no? Ahí tenemos en Caranavi del estadio atrás, hartos lavatorios de auto ahí, ¿no ve? ¿Será un trabajo digno? Sí, es un trabajo digno, ¿no? Ir, digamos, de jornalero, digamos, de cosecha de café, ¿será un trabajo digno? Sí, es un trabajo digno, ¿no? ¿Qué trabajos no serán dignos? Más o menos ustedes, por lógica, ya se pueden ya imaginar, ¿no? Aquellos que no, digamos, no esté protegido por la ley, ¿no? Ya podemos entrar a otros campos, digamos, a analizar situaciones que también se dan en la misma población de Caranavi en este momento, bajo el principio de respeto al ser humano, no puedo decir, ¿no? Y ustedes ya se imaginan, ¿no? ¿Qué trabajos no son dignos, pero igual generan la obtención de recursos económicos? Igual gana uno, pero de un trabajo que no es digno, ¿no? Ejemplo, no vamos a decir, ustedes ya se imaginan, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más dice este artículo? Sin discriminación. ¿Qué quiere decir? Discriminar, hay una ley ya de discriminación, racismo y toda forma de discriminación, ¿no ve? Entonces, en este caso, esta parte no, casi no se cumple desde en guías universitarios porque en la práctica estamos viendo que siempre sigue existiendo, existe discriminación en todos los niveles, ya, pero si vamos a entrar en detalle, vamos a entrar, digamos, a analizar muy largamente, no nos va a llevar el tiempo, ya esto simplemente es una enunciación, pero está proyectado eso que en lo futuro, a través de los medios de educación, todo eso, la discriminación no tiene que ver ya la discriminación, ¿no? En el fondo, pero en los hechos es difícil de superarlo, pero sigue habiendo, ya sea, digamos, en el magisterio, en el órgano judicial, en el ministerio público, donde no existe la discriminación, ¿no? Por decirse en órgano judicial, un ejemplo. Antes los jueces no podían ser un mamanes, un quispes, apellidos, digamos, de origen indígena, campesino, no podía ser, no podía haber, no podía ser aceptado, ¿no? Hoy en día tenemos al vocales, el doctor, juez era de Viacha, el último, no de Achocalla, no me acuerdo su mamá ni, ¿no? Y estaba de juez del alto, y es vocal, ¿no? Él difícilmente, digamos, con ese apellido podía llegar, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué dicen? Hay otra rosca también de los vocales que están manejando el órgano judicial del Tribunal Departamental de Justicia. Existe una discriminación porque de acuerdo a la, a lo que son, a su formación, digamos, que tienen ellos, hasta la fecha, si son vocales, simplemente se reúnen para hacer el quórum en la sala plena, los vocales, pero cuando ya salen afuera, hablan, uno habla del otro, entendiendo que es una indígena,
decirle que no tiene formación, digamos, para ocupar ese cargo y que habría llegado a través por las influencias políticas, etcétera, ¿no? Siguen existiendo en este caso discriminación por racismo, sería para más concretamente, ¿no? Hay otros vocales que son blancuelos, de cara blanca, o sea, ya, bueno, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Y el hermano Mamani, no me acuerdo, vocal, es un indígena, pero es vocal, habrá llegado por influencias políticas, no sé por qué medio llegaría, pero es vocal, ¿no? Pero en ese nivel, se imaginarán ustedes que sigue existiendo discriminación por situación de racismo, ya que aún todavía no se acepta en estos niveles que existen en esos cargos a personas que antes no podían o podían haber ocupado, pero ahora están en sus cargos, ¿no? Igual ya hay entre una Suprema de Justicia y ahí tenemos a nuestro magistrado Gualberto Cusi que veía por coca, etcétera, ¿no? Son situaciones que, digamos, han llegado a manejar ya el órgano judicial, pero en el fondo sigue habiendo discriminación de distinguidos universitarios. Eso siempre hay en el trabajo, en todos los niveles, sigue existiendo. Eso es difícil de superarlo, pero la Constitución orienta a superarlos, pero en lo futuro. No es de inmediato, sino esto es un tránsito, es un paso que se está proyectando de esa manera, ¿no? ¿Qué más podemos comentar a la última parte? Dice, asegure para sí y su familia una existencia digna, un salario justo, equitativo, ¿no? Y satisfactorio. El salario equitativo, a ver, imagínense, ¿habrá? Podría haber de acuerdo a, digamos, a lo que uno tiene conocimiento, tiene mano calificada, etcétera. ¿Cómo podríamos esta parte entender cuando dice a un salario justo, equitativo? Justo es lo que te pagan de acuerdo a lo que tú cumples un servicio, a lo que trabajas, del cual te pagan, ¿no? Y equitativo, ¿qué quiere decir? ¿Que todos debemos ganar igual? ¿O a qué se entenderá? ¿Qué se entenderá por equitativo? Esta parte es un poco no tan claro. Equitativo sería, digamos, en un nivel de trabajo, vamos a suponer, digamos, de los hermanos choferes que trabajan, el conductor que trabaja en el gobierno municipal de Caranavi, ¿no? Trabajan unos, digamos, en el hospital o trabajan en el municipio, etcétera, pero digamos que trabajan 10 horas cada uno, ¿no? Pero eso podría ser justo porque cada uno tendrá que ganar por las horas que trabaja mensualmente, cuántas horas habrán acumulado y cuántos días habrían trabajado, ¿no? Ahora, vamos a suponer ese hermano chofer que trabaja 8 horas y el médico que también trabaja en el hospital de Caranavi, vamos a suponer que el hermano chofer gana un salario de 6.000 bolivianos, ¿no? El médico ganará 6.000, ¿cuánto está ganando? Unos 9.000, 10.000, tal vez. Y ahora, cuando dice nuestra constitución informa equitativo, ¿será que el médico tendrá que ganar igual que el chofer? No, no es cierto. Entonces ahí un poco se rompe esta enunciación de que tendría que ser el salario equitativo, ¿no? Entonces en este caso ya es calificado. El hermano chofer ganará por lo que es, el señor médico ganará por lo que es, el asesor jurídico ganará por lo que es, el concejal ganará por su cargo, el alcalde ganará por su cargo, el personal de apoyo que tienen en un ganarán por el cargo que ocupa, el juez de Caranavi, ya sea del tribunal de sentencia, el juez del trabajo o el juez cautelar, ganará porque está en el órgano judicial, el señor fiscal o el juez agroambiental que gana más que los jueces ordinarios, ¿no? Que son situaciones diferenciadas, pero no es igual, pues. En este caso, en el órgano judicial, el juez agrario gana más que el juez penal, más que el juez civil. ¿Y por qué no estarán ganando en forma equitativa? Se trabajan las mismas horas. Una pregunta, ¿será que el juez agroambiental tiene que caminar, tiene que hacer, o tiene que hacer inspecciones en lugares alejados de la ciudad, tal vez con riesgos, etcétera? ¿Será por eso?
¿Por qué será? Son preguntas que nos hacemos, el juez agroambiental gana más que el juez ordinario. No son situaciones que se ve que en la realidad que no es tan cierto que no todos ganan por igual, sino ganan de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo también a la mano calificada que tienen cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la prestación de servicios que cumplen cada uno de los que perciben un salario del Estado, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de esos, pues, acaso rigen la Ley General de Trabajo para ellos? Dirán ustedes, ¿no? Pero estamos haciendo un cuadro de comparación porque la Constitución no simplemente habla de los puramente del trabajador, aquel que sufre, aquel que transpira, sino también habla de forma genérica de ellos, de los funcionarios, también habla, por eso es que estamos en este caso haciendo referencia a ellos, ¿no? Ahora más, dice dos, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Bueno, esta parte de la un fuente laboral estable, la Constitución dice que el trabajo de siempre debe ser estable, ¿no? Pero ¿por qué en el municipio, ya hablando más concretamente, la mayoría de los trabajadores trabajan a contrato, ¿no? O son consultores en línea, que se les paga por el producto que producen, por lo que hay trabajo que lo hacen, ¿no? ¿Y será estable eso? No, no es cierto. Entonces, el Estado, a través de la Constitución, trata de garantizar la estabilidad laboral, ¿no? Pero otro tratamiento tienen los hermanos profesores, ¿no? Que tienen otra normativa, se rigen por la otra ley de la educación boliviana, el Avelino Siñani y otros. Ellos tienen sus propios reglamentos, o sea, para tener estabilidad laboral, también tienen que someterse a exámenes, cumplir con los requisitos que establece las convocatorias, etcétera, y las calificaciones que tienen que obtener cada año de acuerdo al reglamento que tienen, ¿no? En ese caso, se mantienen en su trabajo que están prestando el servicio, ¿no? Ahora, otra situación de trabajo, digamos, se contrata 10 trabajadores para una construcción de una casa. La construcción dura pues apenas un año y medio, a lo mucho 2 años, y son 5 plantas, ¿no? Pero ese trabajo será estable, no es estable, son periódicas, ¿no? Pero el Estado trata de establecer trata de hacer que la norma se generalice y que los trabajos sean garantizados y que sea estable. En el fondo, el Estado siempre va a tratar que el trabajo sea estable, ¿no? Estable quiere decir que no puede ser un trabajo periódico que, digamos, de 6 meses, un año, así, para que pueda después nuevamente estar desempleado el trabajador. Lo que el Estado quiere que el trabajo sea garantizado y que esto también sea, digamos, un fuente de seguridad para la familia, ya que la familia vive por el salario, por el servicio que presta el trabajador y con eso lo mantiene a su familia, ¿no? La educación de los hijos, pago de los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. El Estado protege, parágrafo segundo, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas, dice. Esto también es una enunciación genérica cuando dice el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Un poco simplemente yo diría que sí, es una enunciación, pero el Estado a la fecha no cumple, digamos, con ese rol de proteger en todas sus formas sería, digamos, en este caso sería los trabajos, por cuenta propia, los trabajos agrícolas, los trabajos, digamos, nocturnos, los trabajos domésticos, etcétera, ¿no? ¿Cómo protegerá, digamos, el trabajo agrícola del Estado? Los productos agrícolas tendrán una garantía. El Estado, ¿cómo lo estará asegurando que no pierda, digamos,
su cosecha, etcétera, ¿no? Aquellos que trabajan en producción de café, de los naranjales, mandarinales, los platanales, etcétera. ¿Cómo estará garantizando? ¿No? Aquí vemos que es una enunciación, ¿no? Porque tal vez se tratará de asegurar a través de los préstamos, eh, créditos bancarios, y a través de eso tal vez aseguran el crédito, también, tal vez aseguran también el producto, ¿no? Entonces, yo podría decir que esas serían las formas o modos de que en el campo agrícola el Estado proteja, ¿no? El ejercicio, te dice, en todas sus formas. También se refiere pues, a la salud, que ese producto le dé la rentabilidad, le dé utilidad al quien está trabajando, ¿no? En ese ramo del trabajo, ¿no? Entonces, son situaciones que, digamos, la Constitución simplemente abre una enunciación y que en el fondo, en los hechos, puede ser cumplido o no ser cumplido, o aún todavía estaría en formación futura. Esta es la enunciación de la Constitución, ¿no? 3 dice, parágrafo tercero, si prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Y también se dan de cuenta, distinguir universitarios, y sí, estamos en el parágrafo 3, esta parte, y todas las partes que la Constitución describe son muy importantes para que podamos tener esta interpretación, esa comprensión y entendimiento de lo que hemos escrito y lo que tenemos que entender, digamos, descifrar, disminuzar, tratar de entender a qué se refiere la norma suprema, ¿no? Cuando dice, prohíbe es una prohibición, ¿no? Toda forma de trabajo forzoso. Pero ¿qué pasa si es que una persona, digamos, no tiene otra alternativa más que trabajar de esa manera, en forma forzada? Porque no tiene otro trabajo, no tiene otro medio de ingreso y tiene que trabajar, ¿no? Pero la Constitución está prohibido, dice. Pero si no tiene otro trabajo, el Estado tendrá que proveerlo, ¿no? Y ustedes saben que el Estado, por las políticas, digamos, que tiene el fomento al trabajo, no puede, ¿no? Y no tiene que ofrecer al trabajador. Entonces el trabajador tiene que buscar los mecanismos o medios para poder subsistir y para poder mantener a su familia, ¿no? Por eso es que esto también es una enunciación simplemente, ¿no? Análogo, que es algo que no está establecido, análogo, que es algo que es, digamos, algo que no es un trabajo digno, diríamos, ¿no? Por eso análogo, ¿no? Algo que no está contemplado, ¿no? Pero puede haber este tipo de trabajo, existe este tipo de trabajo. Por decirle, es uno de los trabajos análogo sería, digamos, en Caranave tener feria de autos chutos los días miércoles, ¿no ve? Y los autos chutos, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde traen? ¿No? Traen por lugares prohibidos o que traen con riesgo, ¿no? Pero esto uno hace traer, le contrata a un chofer para que traiga otro auto porque uno está trayendo el auto, ¿no? Y a veces tiene que contratar 3 choferes para que traigan al mismo tiempo, que ingresen 3 autos que está trayendo, o 4 autos que traen una persona. Y los choferes que están contratados están pues realizando un trabajo prohibido, ¿no? Porque internación de autos indocumentados es algo ilícito, ¿no? Y en Caranavi, en todo el sector donde estoy yo, hay estos autos, ¿no? Y más, un 85% será pues autos indocumentados, ¿no? ¿Y cómo han llegado? ¿No? Han traído personas, pero ¿cómo han hecho llegar, no? Eso no es un trabajo digno, sino es algo prohibido, pero al final, cuando hace llegar uno a un auto indocumentado hasta Caranavi, debe tener un precio, será $100, $200, ¿cuánto será? No sé, pero al final genera dinero. Ese señor que ha traído trabajo, no será el trabajo digno, pero ha generado un dinero para mantener su familia y para su subsistencia también, ¿no? Cuando dice de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.
muchas veces hay trabajos que son pues obligados, que no necesitan su consentimiento, sino es un trabajo obligado. En este caso hay muchas situaciones que ocurren por la necesidad que tiene el trabajador. El empleador no toma su consentimiento directamente, sino le dice, lo tomas o lo dejas y punto. Y el trabajador, como no tiene otro medio, no tiene el trabajo, tiene que aceptar ese trabajo aún sin su consentimiento. Es lo peor, ¿no? El salario mínimo, estaba revisando hace rato, leyendo, preparando la clase. ¿Cuánto es el salario mínimo actualmente, no? Son 2.200, que estaba anotando, 2.225 bolivianos, entonces no le, ahorita tengo a la mano, ¿no? Pero hay personas que ganan mensualmente menos de eso, aunque, bueno, pero ustedes deben, pero debíamos de denunciarlo, ¿no? Pero no hay foro porque no hay trabajo. Entonces uno tiene que soportar y tiene que aguantarse, ¿no? Y percibir menos del salario mínimo nacional que establece el Estado, ¿no? Que menos de ese monto, menos de 2.225 dólares, nadie tendrá que ganar, nadie. Arriba de ahí tendrá que ganar, ¿no? Pero hay personas que ganan menos de eso porque no tienen otra alternativa más que aceptar ese salario que están percibiendo, ¿no? Entonces, eso también el Estado ha establecido en la Constitución cuando dice que sin su consentimiento y justa retribución. Retribución es el pago que recibe el trabajador. Pero en este caso, nosotros vamos a entender que hay retribuciones buenas que paga el mismo Estado, el mismo empleador, pero hay también retribuciones que el trabajador está obligado a aceptar un pago que por no tener otra alternativa más que ese trabajo que tiene, ¿no? Entonces, para no ser retirado tiene que aceptarlo, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado, ¿cómo podrá obligar a esa persona que para que pueda reintegrarlo o pagarlo lo que la ley establece, ¿no? Tendrá que demandarlo ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Quién va a demandar? El trabajador. Pero ¿qué va a ocurrir con la parte patronal, con lo que le contrata? Seguramente lo vas a tirar, pues. Lo vas a tirar, ¿no? En los hechos. Y el trabajador no va a denunciar, va a tener que abstenerse, aguantarse y, digamos, aceptar ese salario, que sea menos del salario mínimo nacional que establece el Estado, ¿no? Entonces, son situaciones que se ve en los hechos y en la práctica, ¿no? Aunque la Constitución dice, habla todo lo contrario, la Constitución habla una maravilla, ¿no? Pero en los hechos no es de esa manera, no se cumple de esa manera, ¿no? Ahora bien, seguimos desde seguir universitarios analizando el artículo 47, dice, toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. ¿Ya? Si ustedes han entendido, como han escrito, han transcrito distinguidas universidades, esto también es una enunciación. Cuando dice, tiene derecho a dedicarse al comercio, sí, pero para dedicarse al comercio, ¿qué necesita? Un capital, ¿no? ¿Quién te provee el capital? El Estado no. Normalmente acudimos a una entidad financiera, ¿no? La industria ya no es para un trabajador, hará un capitalista, un empresario, ¿no? O a cualquier actividad económica lícita, o hay una alternativa grande, o a cualquier actividad económica lícita, ¿no? Lícita que sí que son aquellas actividades que no atacan al orden y a las buenas costumbres, ¿no? Al orden y a las buenas costumbres, ¿no? Una actividad ilícita, ¿cuál será? Lo contrario a las buenas costumbres, ¿no? Y en Caranavi ahí tenemos actividades ilícitas, ¿no? Que tampoco, bueno, el Estado, en este caso el municipio, lo permite que estas actividades se genere y que sea como un medio de ingreso de actividad económica, ¿no? Aquí dice que en la última parte del parágrafo primero del artículo 47, dice, en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo.
que en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo. Una actividad de competencia desleal, ¿será que perjudica el bien colectivo? En este caso, en Carnave tenemos varios hermanos o hermanas que trabajan con taxi, ¿no? Con transporte, ¿no? Ahora, uno pone una empresa de radiotaxi, digamos, con FOA, todos sus instrumentos necesarios, los auxilios, etcétera, que pone para trabajar en Carnave. ¿Será algo que esté atacando al bien colectivo? Porque seguramente nos va a quitar el trabajo a los otros, ¿no es cierto? ¿Será algo así? Ahora hay que analizarlo, ¿no? Porque esa, si crea una empresa en Caranavi, seguramente va a quitar el trabajo, además también va a cumplir con las normas y leyes que establecen la unidad operativa de tránsito para poder, digamos, prestar un servicio de transporte, ¿no? En área urbana. En este caso, muchos vehículos en Caranavi son indocumentados y trabajan de taxi, están permitidos, ¿no es cierto? Y ahora, esto cuando hablamos de esa manera, si uno pone una empresa de radiotaxis, atacará al bien colectivo, que también es un fuente de trabajo que las otras personas están trabajando como taxi con autos indocumentados. Es una situación que necesita analizar, ¿no es cierto?, hasta qué punto será considerado un bien colectivo, ¿no? Que el orden privado, orden particular, que pueda atacar al orden colectivo. La ilicitud puede estar en lo colectivo, lo lícito tal vez puede estar en la parte individual, ¿no? Entonces, son situaciones que se necesita analizar, ¿no? Hasta aquí, en kits universitarios, tenemos muchos que hablar todavía más adelante, que no podemos saltar por alto. Si alguien quiere opinar o quiere hacer alguna pregunta, vamos a estar registrando en la lista y asistencia porque su participación vale mucho. ¿Alguien quiere comentar algo, por favor? Universitarios, por nombres. Y a ver, comenten, compañeros universitarios. Escuchamos. Hola, a ver, no lo he escuchado bien, compañera. Hola, doctor Julio, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿su nombre? Le habla No le el escucho bien. universitario Luis Fernando Molina, doctor. Luis Fernando Molina, a ver. Buenas noches, doctor. Un gusto en saludarlo. Igualmente, hermano. Sí, estamos Adelante. viendo, analizando acá los artículos 46 y parte del 47 que se leyó hasta el parágrafo segundo. Es importante, ¿no? Todo lo que acá está escrito, si se cumpliría, yo digo, porque como usted dice bien, más queda en enunciamientos, ¿no? En palabras, digo, en papel. Muy poco de lo que acá se cumple. Realmente es lamentable. Y hay muchos artículos que inclusive fomentan el comercio informal, perjudicando completamente a los formales, a los que sí aportan para el desarrollo del país, ¿no? Por ejemplo, y que de paso perjudican todavía, ¿no? Acá como hay uno, acá en el artículo 47 dice, por ejemplo, condiciones que no perjudiquen el bien colectivo. ¿Qué es lo que pasa? El comercio informal, por ejemplo, acá en Canadá abunda, que prácticamente ya han copado las calles y ya inclusive es hasta dificultoso transitar. Pero ¿qué más va a hacer la gente? Dedicarse a este comercio porque no hay otras fuentes más de trabajo donde ganen dignamente, ¿no? Hoy por hoy vemos lastimosamente que muchos compatriotas están emigrando a todas partes, Chile, Brasil, etcétera, etcétera, buscando mejores condiciones de vida que en el país no las tenemos. Lamentablemente sí, sería muy interesante si esto se cumpliese, doctor, ¿no? A cabalidad, pero no es así. Como usted dice, por ejemplo, acá en el parágrafo segundo
de la mencionada del artículo 46, el Estado protege, dice, protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Esto es completamente absurdo. Bueno, pero la ley, el papel consciente de todo. Doctor, muy importante el análisis que se hace, pero esto yo más lo veo solamente pura teoría. En la práctica, muy poco, doctor Julio. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias, compañero José Luis Molina. Otro. Fernando. Por su aporte, gracias. Otro. Ya, entonces, distinguidos universitarios, el universitario Molina ANT, ¿sí? Doctor, buenas noches. Rodrigo le habla, doctor. Rodrigo, adelante, señor compañero, adelante. Doctor, si bien la Constitución Política del Estado en su artículo 46, bueno, todavía no sé leer mucho esto del párrafo, o Romanos 2, como lo estoy leyendo, dice: el Estado protegerá el ejercicio de trabajo en todas sus formas. Pero cuando hablamos de Estado, doctor, no solamente estamos hablando del Estado central, sino también estamos hablando de las gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, por lo menos la alcaldía, al ser autónoma, doctor, tiene otro tipo de trato en cuestión del trabajo, ¿no? No nos olvidemos que desde el gobierno central, gobernación y alcaldía, también se maneja lo político, más que lo profesional, muchas veces en cualquier campo que se desempeñe dentro del Estado. Pero tengo yo la duda, por ejemplo, doctor, que en las alcaldías se aplica de diferente manera y no respetan, como dice el inciso 2 romanos, que dice: el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas, pero al ser autónomos, ellos a veces se toman atribuciones que violan lo que está en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, doctor. Bueno, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Ya, los siguientes distinguidos universitarios. El compañero Molina claramente ha dicho, en una palabra muy resumida, papel aguanta todo, dice, ¿no? Más que son enunciativos teóricos, ¿no? Y que en la práctica está muy lejos, digamos, de llevarlo en la realidad, en los hechos que se cumplan, que el Estado lo proteja, las formas de trabajo, etcétera. Prácticamente es una enunciación, ¿no? Que los que han redactado la Constitución seguramente han debido tener esa idea, esa filosofía, ese pensamiento que se oriente de esa manera, ¿no? Pero otra cosa es que el Estado, digamos, no trate de cumplir o no tenga las políticas para generar digamos, esta enunciación que, digamos, que tiene un deber moral de cumplir con la sociedad, ¿no? Ahora, también es cierto que aquí hay que tomar en cuenta no solamente el gobierno central, cuando el compañero Rodrigo dice, es parte también del gobierno, en los gobiernos departamentales, como también los gobiernos municipales, también, digamos, aquí las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana, etcétera, son partes también del Estado, pero ahí, dentro de esos, digamos, entes, también hay la parte laboral que están sujetos también a la Ley General del Trabajo. Entonces, aquí lo que un poco, tal vez los compañeros, como muchos de ustedes están escuchando, deben decir que es esto, pero no se cumple. ¿Por qué estamos leyendo? Pero el fin es de que entender que está orientado de esa manera, ¿no? Claro, nosotros, ustedes que estudiamos leyes y van a ser abogados, tenemos que tener en cuenta estos parámetros, lo que enuncia la Constitución, para no
para una situación de fundamentación, cuando nosotros estemos redactando un estatuto, un reglamento, o cuando estemos realizando un contrato de trabajo, etcétera, tenemos que tener presente estos preceptos legales que están establecidos en la Constitución, porque llegado momentos tiene que fundamentarse de esa manera, aunque vivamos en una realidad diferente, aunque no sea, diga, aunque no esté cumpliendo, como hoy decimos que el comercio informal, digamos, estos ropas americanas, etcétera, ya en Caranavi prácticamente cuando vemos, todos los días está lleno ahí de ropa, ¿no? Que están, digamos, seguramente traen de la ciudad o sacan de algún lugar y, digamos, la gente, como no hay fuentes de trabajo, necesariamente tiene que ocuparse en alguna manera para generar recursos, ¿no? Como dice el compañero Molina, que muchos por falta de trabajo tienen que irse a otros países, migrar a Brasil, Argentina, a Chile, etcétera, a España, a otros países, están migrando, ¿no? Ahora Santa Cruz se ha abierto como una oportunidad de mucha gente, también está migrando a Santa Cruz, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado tal vez no esté cumpliendo con ese rol, ¿no? Como dice la Constitución, protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Eso es una enunciación, como dice el compañero Mauricio, algo teórico, ¿no? Pero ¿cómo hace el Estado para organizarse, para poder, digamos, proteger, digamos, la seguridad del trabajo del trabajador? No, no lo hace, ¿no? Entonces, por eso es que se considera como algo que está escrito y el papel lo dice todo, pero simplemente ahí, ¿no? Y no se, en la práctica no se aplica, ¿no? Ese sería, digamos, un comentario lo que dice el compañero Molina, ¿no? Gracias, compañero, por su, digamos, comprensión que usted que tiene, ¿no? Y prácticamente tal vez estemos un poco, tal vez, molestos y la Constitución habla tan lindo, pero en la práctica estamos totalmente, digamos, disparados a otro lado, ¿no? No se cumple nada, ¿no? Así tenía que entenderse, ¿no? Pero como la Constitución dice de esa manera, como he dicho más antes, tendremos que entender nosotros que las normas están orientadas de esa manera. Tendremos que exigir de alguna manera que el Estado cumpla con lo que establece la Constitución. No solamente el Estado, sino el Estado, como dice Rodrigo, está por los gobiernos departamentales, como también los gobiernos municipales, tiene que cumplir primero la Constitución. A eso está subordinado y está orientado las demás normas que tiene, ya sean autónomas, pero el autónomo no quiere decir que tiene que tener su propia norma, sino la ley general, la Constitución es ley general de todo el Estado boliviano, del gobierno nacional, del gobierno departamental, como del gobierno municipal, ¿no? Como también de la justicia indígena originaria, también es la Constitución la base de su aplicación y su fundamentación, ¿no? Lo contrario sería violar la Constitución, eso ya es inconstitucional, ¿no? Eso ya también ustedes tienen que tener presente de esa manera. Algo que viole la Constitución no es aplicable porque primero que no se puede violar la Constitución, porque es la norma fundamental de la organización del Estado, ¿no? Parágrafo 2 dice, las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas, urbanas o rurales, por cuenta propia y gremialistas en general gozarán por parte del Estado en un régimen de protección especial mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. Algo interesante, ¿no? Y también ustedes dirán, pero por teoría, no tanto así. También no podemos decir que todo lo que está en la Constitución no se cumple o no se aplica, ¿no? Primero que podemos decir que esta también norma genérica habla de las trabajadores de pequeñas unidades productivas, urbanas o rurales por cuenta propia, o sea, aquellos que por cuenta propia son aquellos que no perciben del salario del Estado, ¿no? Ni tampoco tienen un patrón, sino es un trabajo, digamos,
diferentes, ahí entran los gremialistas, ¿no? En general gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, ¿ya? ¿Cómo nos protege el Estado a estas personas agremiadas o no agremiadas o que cumplen el trabajo en forma individual? Primero que no les protege, ¿no? No hay una ley, lamentablemente una ley especial hasta la fecha, pese que ellos se organizan, tienen estatuto, tienen reglamentos, pero ¿cómo les protege el Estado? ¿Cómo los protege la seguridad social, etcétera, ¿no? Se han dado algunas, digamos, avances también aquí, que los trabajadores gremiales, etcétera, pueden también acceder a un seguro en el futuro, ¿no? Que inclusive pueden acceder a una jubilación, ¿no? Ahí está la AFP, la previsión también ha establecido que tienen que pagar mensualmente un aporte durante 10 años y pueden acceder ellos a una jubilación, aunque no sea en óptimas, un monto óptimo, ¿no? Sino a una renta mínima, ¿no? Que cuando tengan estado de vejez les puede servir de algo, ¿no? En alguna forma eso cubre esa parte, ¿no? También dice ahí, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos. Con precios justos no puede el Estado poner los precios justos porque esto está de acuerdo a la oferta y a la demanda. Es lo que, digamos, el 21.060 se ha impuesto. El Estado pone un precio, pero la oferta y la demanda es la que supera, ¿no? Para sus productos, ¿no? Así como las asignaciones preferentes de recursos económicos financieros. Cuando hablamos de recursos económicos financieros de institutos universitarios, sí, en esta parte, si ustedes se han dado de cuenta, eh, últimamente o sea, el Estado, para que no haya mucha crisis económica, para que después del COVID que estamos pasando, digamos, todo el 2000, parte 2020, después de mes de abril, casi todo el año hasta mes de agosto, hemos estado encapsulados, ¿no ve? Ha habido un receso económico, ¿no? Todo se ha estancado. El 2021, un poco, todo lo que estaba estancado ha empezado a generar. Hemos pensado que había un movimiento económico, ¿no? El 2021, pero el 22 ahora totalmente se ha estancado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿el Estado qué hace? ¿Qué está haciendo para que esto no, digamos, no se sienta mucho? Los créditos se están desembolsando, o sea, hay alto dinero en los bancos y los bancos no saben qué hacer con su dinero. Y el Estado les ha dado ese mecanismo, un medio de orientación, aunque la banca es de carácter privado, para que sigan generando esos créditos, ¿no? Pero las personas que sacan los créditos no pueden ya cumplir con los pagos mensuales, ¿no? Porque el banco no paga si te llama al día siguiente, ¿no? Y está detrás de vos todos los días, ¿no? Entonces, esto es un poco para poder, dice, yo tengo entendido un poco, de acuerdo a lo que yo he podido averiguar también, es para paliar la crisis económica, ¿no? Ojalá que superando este mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, posiblemente se pueda activar, dice, ¿no? El movimiento económico, porque ahorita estamos en una situación de estancamiento económico, no solamente en Bolivia, sino en todo Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y Bolivia todavía, aún así, subsiste todavía, pero en otros países la crisis es mayor todavía. Eso también tenemos presentes, señores universitarios, y tenemos que también de esa manera comprender qué es lo que está pasando con la situación del movimiento económico en nuestro estado, ¿no? Pero aquellas personas que perciben un salario del Estado, ya sean los policías, los militares, los profesores, los médicos, etcétera, aquellos que tienen un trabajo seguro, reciben un salario y con eso subsisten con su familia, ¿no? Pero aquellos que no reciben salario de ningún lado, solamente son trabajadores por cuenta propia, aquellos son los que están, digamos, expuestos a estos riesgos, digamos, de la inseguridad, en este caso, en el soporte económico de su familia, ¿no? Y aquellos viven del negocio, del comercio, de los trabajos esporádicos, ¿no? Que circunstancialmente pueden estar en una situación de crisis, ¿no?
Yo les puedo contar muchos y ustedes también pueden tener ejemplos, casos prácticos, ¿no? Por decirte en Caranavi, cada qué tiempo salen los taxis. Al día daban una vuelta seguro, ¿no? Ahora darán una vuelta, tal vez en 2 días salen a La Paz y no pueden volver, no hay pasajeros, ¿no? Los transportistas, ¿no? Los buses tal vez salen con la mitad de asientos, los minibús no pueden llenar. En el lugar donde estoy trabajando, igual. Hay buses que salen con 8 pasajeros, 9, 10 pasajeros. Y no sacan ni para 10, porque una hora está establecido horario y tienen que salir, ¿no? Y para volver tienen que esperar en La Paz 2, 3 días, ¿no? A la semana solamente da una vuelta. Y estos compañeros de transporte tienen cuentas pagos, créditos, etcétera, y no pueden cubrir los créditos ya porque no hay movimiento económico y no hay pasajeros, ¿no? Entonces, son situaciones que podemos analizar en todos los rubros del negocio y del transporte, etcétera, rubros de trabajo, ¿no? Cómo, digamos, el estancamiento económico que se está produciendo y estamos llevando, digamos, en este momento, estamos en peores momentos, yo diría, ¿no? En una situación, digamos, de crisis económica que estamos afrontando, ¿no? Y es muy triste hablar de esto, pero aquellas personas, compañeros, ustedes tal vez perciben un salario del Estado, más o menos su economía está nomás bien, digamos, se mantiene, porque el Estado seguramente cada mes te va a abonar a tu cuenta, ¿no? Pero supongamos que no recibiese el sueldo del Estado, que tienes que trabajar por tu cuenta. Ahí estás prácticamente en una situación de inseguridad y de tristeza, ¿no? Porque si uno recibe el salario, digamos, supongamos 5.000 bolivianos, ¿no? Ya sabe cuánto va a pagar luz, teléfono, internet, cuánto hay que pagar al banco, educación, etcétera. Le sobra algo, unos 1.200, 1.500 bolivianos tiene para ahorrarse, ¿no? Imagínense, ¿no? Son situaciones que estoy haciendo un cálculo, pero aquellos que tuvieran más gastos que tal vez no le alcance también ese monto de dinero que recibe del Estado, ¿no? Tal vez tendría que salir a trabajar de otros digamos, aquí dice, trabajos lícitos y dignos, ¿no? Bueno, son comentarios que hago y ustedes también tienen que ahí complementar con su propia experiencia, con la propia situación que ustedes están pasando, ¿no? Entonces, estos comentarios hacen que, digamos, lleguemos a analizar y pensar, digamos, cómo dice la Constitución, se cumple o no se cumple y a qué está orientada la Constitución y cuáles también serían los derechos de los trabajadores o como también las obligaciones que tiene el Estado con los trabajadores, ¿no? Ya, el Estado, parágrafo tercero, dice, el Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción, ¿no? Esto se ha intentado distinguir los universitarios de alguna forma en el altiplano, como en los yungas, también en el norte de La Paz. El Estado ha tratado de hacer. Yo he visto muchos en el altiplano. También otro caso he visto, digamos, aquí en Irupana. Se ha creado una procesadora de miel, ¿no? Una infraestructura grande. No sé cuánto habrá invertido el Estado, pero hasta la fecha no sé si habrá 2 o 3 abejas, no hay miel. O sea, el Estado ha creado en un lugar donde, ¿qué sería su idea? Tal vez por situaciones políticas o calor político o exigencia de las federaciones de las yungas. ¿Cuál sería su pensamiento? Yo no podría en este momento decir, ¿no? Pero ha creado un lugar, ha desarrollado una infraestructura impresionante de unos más de 6 bloques digamos, de procesamiento de miel, ¿no? Seguramente para exportar, ¿no? Y ahora en algún momento he preguntado, ¿están comprando miel? ¿Hay abejas aquí o no hay? Nadie responde nada, ¿no? Pero ¿cuánto ha gastado el Estado ahí? Bueno, es una situación. También se ha visto en el lado del altiplano, como es en Ingavi, en los Andes, en Humansuyos, se han formado especies de, digamos, no cooperativas, sino
se ha creado, digamos, centro de procesamiento de leche, ¿no? Y el Estado les compra leche y los otros, las señoras o se han organizado y han creado, han comprado vacas, o el Estado mismo les ha dado capital para que compren vacas y venden las leches al Estado, ¿no? Y ahí tenemos a Pilandina que compra leche y otras empresas procesadoras, ¿no? Los quesos, etcétera, los yogur, todo eso. Entonces, en alguna forma, activa económicamente a favor de esas personas, ¿no? Que cada 15 días recibían un cheque de 2.000, 2.500 bolivianos, que al mes recibía un cheque de 5.000, digamos, ¿no? Por haber entregado, digamos, productos de leche, ¿no? Entonces, en este caso, el mismo Estado ha creado, digamos, ha ayudado para que se creen fuentes de trabajo para que el Estado mismo les compra y les paga por lo que producen ellos, ¿no? Entonces, eso se ha visto, bueno, muchas partes del altiplano, no en algunos lugares sí, pero en alguna forma yo pienso que el Estado ha tratado, digamos, de que se active económicamente y que estas personas puedan tener un ingreso económico para su subsistencia y para su soporte económico y también para su bienestar de su familia, ¿no? Y ustedes también deben conocer muchos que dice en San Buenaventura, creo, se ha creado también una fábrica de azúcar, creo, ¿no? Y creo, no hay calle de azúcar, si es escuchar eso en comentarios, ¿no? El Estado ha hecho una mala inversión porque no hay azúcar ahí, ¿no? Pero, sin embargo, está en una fábrica para azúcar, ¿no? Y así podemos seguir hablando, nombrando muchas empresas que el Estado ha creado, pero creo que está mal direccionado y que no responde a lo que ha invertido el Estado, ¿no? Y eso de Ilupana que yo conozco, el procesamiento de miel a la fecha no funciona, ¿no? Pero ahí está la inversión económica, toda la infraestructura para que puedan trabajar y exportar el miel, ¿no? Bueno, son situaciones que pasa, esto es una situación de comentario que el Estado trata de, digamos, que se active económicamente, solo que está mal planificado, ¿no? Mal planificado. ¿Qué necesitarían en Ilupana los yungueños? Necesitarían prácticamente en este momento que la coca esté a un precio muy bajo, por eso es que hay una crisis en los yungas, porque la coca ha bajado a un precio, digamos, muy, como nunca está en su precio más bajo, que necesitarían una empresa de procesador de, digamos, de la coca, que lo conviertan en medicinas y por la coca lo transformen en alimentos, qué sé yo, ¿no? Tratar de industrialización de la coca, tiene que buscarlo, ¿no? Y no estar llevando la coca. Sabemos dónde va la mayor parte de la coca, ¿no? Entonces eso también es un comentario. Entonces esto tiene la función el Estado. El Estado es el que tiene que industrializar, ya que nuestra ley, de acuerdo a lo que tenemos nosotros en nuestras normas, no garantiza la propiedad privada. Por eso es que en Bolivia no hay una inversión económica de empresarios privados del exterior, del fuera del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene una idea, dice, de nacionalizar a las empresas privadas, ¿no? Entonces, por eso es que nos invierte, entonces en este caso el Estado es el quien crea sus propias empresas, ¿no? Para poder satisfacer y para crear fuentes de trabajo. En el fondo, se tiene que crear fuentes de trabajo, ¿no? Artículo 48, a ver, nos falta, compañeros, pero vamos a tener que tener paciencia y así poder acabar en la siguiente clase, que si yo, tenemos 2 clases pendientes, creo, porque toda esta parte de la Constitución vamos a hablar más adelante en los temas que vamos a ir avanzando. Fácilmente vamos a relacionar y ustedes ya se van a dar de cuenta rápido, ¿no? Entonces, para eso estamos desmenuzando y un poco haciendo comentario lo que establece la Constitución, ¿no? De paso, estamos hablando también del Código Procesal del Trabajo, también un poco en algún momento, siempre lo estamos, digamos, introduciendo para que la comprensión sea, digamos, integral. Ley General del Trabajo, Código Procesal de Trabajo y los hechos, en los casos prácticos que ocurren en nuestra realidad, ¿no? Los hechos tienen que acomodarse a la ley, ¿no?
o la ley tiene que estar de acuerdo a los hechos también. Una ley que no sea necesaria no puede estar hecha, ¿no? La ley tiene que estar hecha necesariamente para una sociedad que necesita, ¿no? No puede estar al margen de esa realidad, ¿no? Aunque en algún caso aquí estaría al margen de la realidad que estamos atravesando y pasando en nuestra realidad misma, ¿no? Dice, artículo 48 dice, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la exigencia, la coercibilidad y de la obligación de cumplir por parte más que todo de los que empleadores, ¿no? El mismo Estado emplea a las personas particulares o la gobernación o el municipio, si están dentro de las leyes laborales, tienen que cumplir obligatoriamente, ¿no? De forma obligatoria. Eso quiere decir que también esto es con preferencia a cualquier otra norma o con preferencia a cualquier otra disposición que pueda existir, ¿no? Uno de los ejemplos, una de las disposiciones sociales que ha existido, laborales que ha existido, con varias veces comentado, es el doble aguinaldo que ha habido durante 2 gestiones, ¿no? Ustedes saben que nadie podía decir que no voy a pagar, ¿no? Tal vez saben, conocen ustedes que alguien que no ha pagado a su trabajador, ¿no? Yo, a lo que he tenido conocimiento, las empresas del Estado, los municipios, las gobernaciones, las universidades, etcétera, han cumplido con esta disposición, ¿no? Porque es una disposición laboral favorable al empleado o al trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, se ha tenido que cumplir. A eso se refiere. Son de cumplimiento obligatorio. Nadie puede, digamos, decir que no voy a cumplir, ¿no? Pero podría haberse planteado ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de ese decreto supremo. ¿Por qué? Porque atentaba también contra los derechos de los empresarios, ¿no? Tal vez una empresa estaba en una crisis económica. ¿Y cómo podía pagar doble aguinaldo? Supónganse, ¿no? Imagínense el otro lado, ¿no? No solamente tenemos que pensar del lado del trabajador, también tenemos que pensar del lado de la parte patronal, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden presentar. ¿Cuál es la vía abierta? Si un decreto supremo o una ley o que el Estado quiere imponer, ahí está el Tribunal Constitucional presente para declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, que es diferente de ese decreto supremo, de esa ley que el mismo Estado puede dictar, ¿no? Ya. Parágrafo segundo del artículo 48. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Esta parte de la que establece el artículo 48, parágrafo segundo, habla todo a favor del trabajador, ¿no? Cuando hablamos se interpretarán principios de protección de los trabajadores, dice que siempre se tiene que aplicar, digamos, su interpretación, su comprensión, lo más favorable al trabajador. ¿Por qué tiene así? Porque dice que por principio de que la parte patronal siempre dice que tiene el poder, ¿no? Y el más débil siempre es el trabajador frente a la parte patronal, frente al Estado. Por eso es que las autoridades judiciales, llegado el momento, tienen que aplicar lo más favorable al trabajador, ¿no? Porque es el que está desposeído, desprotegido y no puede defenderse en igualdad de condiciones frente a la parte patronal, ¿no? En un caso, en un proceso laboral, digamos, el trabajador no puede conseguir un buen abogado porque no tiene los suficientes recursos económicos. En la parte patronal, el empresario puede poner cuantos trabajadores, cuantos abogados que tenga porque tiene poder económico. Ese es el ejemplo claro.
Ejemplo más claro. No todos los empresarios, hay también empresarios que están en una crisis económica, que no pueden ni siquiera pagar los servicios de un abogado, ¿no? Entonces, eso es también caso excepcional. Pero normalmente el empresario dice que tiene poder económico, ¿no? Cuando habla de continuidad y estabilidad laboral, esto es una situación que también discutible, que la misma estabilidad laboral, el Estado mismo pone en riesgo la estabilidad laboral de un servidor público, de un trabajador, ya que él mismo no garantiza su continuidad, ¿no? Por eso cuando hablamos de un trabajo en municipio o en la gobernación, todo es por contrato. Si es por contrato, es por un tiempo. O sea, aquí no hay estabilidad laboral, ¿no? De no discriminación en la inversión de la prueba a favor del trabajador y del trabajador. Cuando hablamos de no discriminación, ya habíamos hablado hace rato, ¿no? Y de la inversión de la prueba se refiere a lo siguiente. La inversión de la prueba se aplica en el juicio, en el proceso laboral. El trabajador no está tanto obligado a presentar la prueba, sino por la inversión de la prueba es la parte patronal quien está obligado obligado a presentar la prueba del trabajador el tiempo que ha prestado un servicio. Vamos a suponer, un maestro, la parte patronal le ha contratado durante 1 año y medio, vamos a suponer 18 meses, pero no le ha pagado el otro 6 meses, ¿no? Para que sean 24 meses, ¿no? No le ha pagado 6 meses porque le ha dicho que estás a prueba, etcétera, por ese tiempo no le ha pagado, pero sí ha pagado de los 18 meses. Entonces, el trabajador está demandando por los 24 meses de salario y solamente le han pagado 18 y le demanda por el saldo de los 6 meses, ¿no? Se somete a un juicio. Si el trabajador dice que no me ha pagado los 6 meses, no necesita probar mucho, que por la inversión de la prueba, la parte patronal es el quien tiene que probar que el trabajador solamente ha trabajado 18 meses. ¿Cómo? Nosotros sabemos que muchos patrones, o la parte patrón, no tienen control, no aseguran, no mandan control de asistencia, no hacen firma de salida y entrada del trabajador. Directamente le contrata y pone a trabajar las horas y nunca tiene un registro de entrada y salida, ¿no? Eso del libro de entrada y salida del trabajador tiene que tener la parte patronal, no el trabajador. A eso se refiere inversión de la prueba. La prueba tiene que presentar la parte patronal y no la parte laboral. Y esa prueba que presente la parte laboral, la parte patronal, sirve al trabajador para demostrar el tiempo de que ha trabajado, ¿no? Ahora, supuestamente a eso, basta que el trabajador diga, yo he trabajado desde el mes de enero hasta durante 2 años, hasta el siguiente año, ¿no? Se ha cumplido 2 años, me ha pagado solamente 18 meses y me debe de 6 meses, entonces por la inversión de la prueba, el juez le va a culminar a la parte patronal que presente planilla de asistencia al trabajo, firmado por el trabajador, ¿no? En este caso, nosotros sabemos por costumbre, rara es la empresa que normalmente lleva estos registros, ¿no? Normalmente no lleva al principio. Después, cuando ya ha trabajado un año recién, ingresa a planilla, ¿no ve? Pero cuando se retira, cuando les paga todo el sueldo al trabajador, no habría problema, aunque se haya infringido las leyes sociales, pero ahí termina la relación contractual, ¿no? Pero si no le ha pagado sus 6 meses, el trabajador tiene 2 opciones. Uno, aguantarse y llorar y no reclamar, ¿no? La otra opción es demandarlo judicialmente ante el juez del trabajo, ¿no? Directamente por el falta de pago de los 6 meses, ¿no? Entonces, pero ese proceso no es, digamos, en forma inmediato, ¿no? Porque primero tiene que consultar el abogado tiene que tratar su demanda, la demanda tiene que cumplir ciertos requisitos, tal vez el trabajador tiene que presentar 3 testigos, etcétera, ¿no? Y algunos medios de prueba del cual tiene que fundamentar y valerse para poder demostrar que él ha trabajado durante 2 años, ¿no?
Entonces, recién admitirá la demanda, notificará al parte patronal, tienen 5 días para responder, seguramente habrá término de prueba, producción de pruebas, habrá la sentencia, habrá recursos de apelación, seguramente habrá otro recurso de casación, etcétera, etcétera, ¿no? No es, proceso no es inmediato, sino el proceso puede durar 3, 4 años, etcétera. Hasta ese momento el trabajador ya habrá abandonado tal vez el caso, o se habrá ido a otro lado, se habrá trasladado a la ciudad, habrá migrado a otro lado, etc. Muchas cosas pueden pasar. Por eso es que, digamos, en los hechos el trabajador tiene 2 opciones, ¿no? Bien, se aguanta y llora, ahí termina todo. Pero si demanda, su derecho puede ser reparado y puede ser repuesto, y la parte patronal puede pagar lo que ha devengado, el salario de los 6 meses que no hubiera pagado, ¿no? Por eso nuestra normativa de la Constitución habla de la inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, ¿no? Que esa parte vamos a entender mejor cuando estamos llevando caso práctico de un proceso, de un juicio laboral que vamos a llevar ya cuando estemos avanzando del tema 15, tema 16, ¿no? Juicios laborales en materia de derechos del trabajo, ¿no? Pero seguimos analizando, compañeros. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y de los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Sí. Esta parte sí es necesaria, es aplicable y también frecuentemente se encuentran distinguidos universitarios lo que está estableciendo la Constitución en este caso, que dice, mira, si ustedes entienden y tratan de comprender, van a quedar un poco muy seguros de que es muy fácil proteger al trabajador, ¿no? ¿Qué dice? Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores y las trabajadores, no pueden no pueden renunciarse, ¿no? Y son nulos las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Esto quiere decir, distinguidos universitarios, un trabajador ha trabajado 6, 7 años, ¿no? Y tiene un quinquenio. Si les retiran el trabajo, tiene que pagarle 7 sueldos más los desahucios, etc. En este caso tendrá que ser 10 sueldos, ¿no? Depende cómo sea, retiro forzoso, impositivo, con aviso, preaviso, etcétera, ¿no? Pero este es un derecho que ha adquirido el trabajador por el tiempo que ha trabajado. Y la parte patronal tiene que pagarle bajo proceso, si es posible, judicial, ¿no? Inclusive en materia laboral existe mandamiento de apremio, hasta puede ser conducido a la cárcel la parte patronal, ¿no? Por no haber cumplido con el pago de sus beneficios a favor del trabajador, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que no pueden renunciarse? Si uno renuncia a todos mis beneficios, puede firmar al trabajador por recibir su salario, ¿no? O puede decir, el parte patronal le debe los beneficios sociales, se ha sumado 20,000 bolivianos, supongamos. Pero la parte patronal dice, ya te pagaré 10,000 bolivianos y punto, ya no me reclames más. Y quiero que me firmes, renunciando, ya. Dice la parte laboral del trabajador, yo, Juan Pérez, renuncio a todo reclamo en el futuro, ya que a la fecha se me ha pagado todos mis beneficios sociales a mi persona, con el cual doyme conformidades, ¿no? Firmado Caranavi, 20 de junio de 2022 años, firma el trabajador frente a la parte laboral, ¿no? Ahí dice, renuncio a todo reclamo. A eso dice que es compañero nulo, porque se le debía 20,000 bolivianos y solamente ha recibido 10,000, le debe todavía 10 de saldo. Pero en la parte patrón le puede decir, mira, pero aquí has firmado vos, has firmado ante el notario, etcétera, ¿no? Aquí está tu firma, aquí está el notario, tú ya no te debo nada. Mentira. Nuevamente hacen la actualización de datos, sigues debiendo 10,000 bolivianos, ¿no? Pero has renunciado. Esas denuncias, pues, compañero, nulo, a eso se refiere. En vano renuncia porque en materia laboral no sirve esa renuncia, ¿no? Como en materia penal hay desistimiento para no continuar el proceso penal, ¿no ve? Desistimiento, ¿no? O en materia civil hay una transacción comercial, ¿no? Con que cada uno renuncia y ahí termina el proceso.
Pero en materia laboral no. Esa renuncia, si es que afecta al trabajador, es nulo. Pero el trabajador, como no tiene dinero, puede pues recibir sus 10.000 bolivianos y listo, está tranquilo. Pero esos 10.000 que le debe todavía, puede seguir demandando porque no prescribe ni el tiempo, ¿no? No prescribe, como está en nuestro programa, vamos a hablar de la imprescriptibilidad de los derechos laborales, ¿no? Entonces, esta parte parece muy interesante y usted también seguramente les debe tomar un poco interés, ¿no? Pero ¿cómo puedes reclamar si es que ha firmado una pregunta? No. En materia laboral, como dice la Constitución, dice claramente que son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, ¿no? Y no pueden renunciarse, claramente dice en la Constitución, ¿no? Eso han hecho desde una forma de protección a la parte laboral, ¿no? Por eso es que nuestra Constitución es de tipo social, ¿no? Si hasta aquí hemos estado analizando nosotros, todo parecería que es en contra del empresario, ¿no? En contra del Estado, digamos. Todo está a favor del trabajador, ¿no ve? Entonces, esto hace suponer también que nuestra constitución no es una constitución liberal, sino es una constitución de tipo social, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación filosófica porque alguien ha redactado, algunas personas han redactado, pero han redactado, digamos, con la finalidad de atacar a la parte patronal, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento que también tenemos que tener presente nosotros como estudiosos del derecho, pero ¿por qué han hecho la Constitución de esa manera, no? Tal vez aquí en la clase hay un empresario, uno que tenga empleados, no sé, no es una pregunta nada más, no es un comentario, ni siquiera es pregunta, ¿no? Entonces, ustedes ya dirán, ¿no? Que sí, aquí en el curso tenemos algunas personas que emplean, ¿no? Que tienen trabajadores, ¿no? Entonces, tal vez les pueda afectar estos derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces esto es un comentario que hacemos porque la clase tiene que ser, digamos, de forma dinámica. Los casos tienen que estar realizados o relacionados al caso práctico, a hechos concretos que ocurre en nuestra realidad, lo que palpamos o lo que nosotros vemos o que afrontamos, ¿no? En el diario, en las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que siempre llevarlo a la parte práctica. Ya. Parágrafo cuarto dice, los salarios o sueldos de vengados derechos laborales, beneficios sociales y aporte a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia, son inembargables y imprescriptibles. Esta parte también tenemos que tener presente, nosotros tenemos que entender todos los salarios, digamos, que son devengados que se ha acumulado. No pago 4, 5, 6 meses, etcétera, ¿no? Constantemente, a veces en medios televisivos escuchamos información de que no han sido pagados durante 4 meses, están entrando a paro de brazos caídos, están entrando en bloqueo por falta de salario, etcétera. Dice, deben ser pagados en forma privilegiada, ¿no? En forma oportuna. Si una persona, un empresario, digamos, al banco, se ha prestado al banco de $100,000, pero cada mes paga $7,000, digamos. $7,000 son casi 50,000 bolivianos, ¿no? Y también tiene 5 trabajadores que paga a 5 son 15,000 bolivianos, ¿no? Al banco, el empresario cada mes lleva al banco 50,000, 50,000 bolivianos, pero no tiene para pagar a su trabajador. Le falta, eso más a sumar los 50,000. Vamos por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, dice la ley, antes de pagar al banco, primero tiene que pagar a su trabajador su salario. Después, lo que sobra, sí puede pagar al banco, ¿no? Pero el banco no le va a aceptar porque le va a faltar, porque su cota es 50,000.
Entonces, el empresario ya tiene que negociar con el banco, entrar en una reprogramación, cara. Pero al trabajador sí o sí tiene que pagarlo. Ahí vamos. Tiene preferencia el salario, ¿no? Que debe también al banco, pero el banco se esperará o qué hará con el banco. Pero al trabajador no puede hacer esperar, ¿no? No puede decir, mira, tengo que pagar primero al banco, después te voy a pagar al trabajador. No. Primero, tengo que pagar al trabajador, después al banco, ya. Así más o menos. Vamos, por ahí vamos, ¿no? Para un ejemplo claro, ¿no? Y también dice que con preferencia sobre cualquier otra creencia son inembargables y imprescriptibles. Les había comentado en la anterior clase, los salarios antes se embargaban el 20%. Si una persona ganaba 4.000 bolivianos, podías embargarlo 800 bolivianos, si ganaba 4.000, ¿no? 20% de cada 1.000, 200 bolivianos podías embargar. Si gana 2.400 bolivianos, si gana 4.800 bolivianos. Pero ahora no se puede embargar, ya les había comentado. Es prohibido embargar sueldos, salarios, ¿no? También son imprescriptibles. Antes que se promulgue la Constitución del año 2009, los salarios prescribían a los 2 años. Si no cobrabas tu salario, si no reclamabas en los 2 años, tu salario ya habría prescrito. No podías volver a cobrar, porque por el tiempo que tú no has cobrado, tú has perdido tu salario, digamos, ¿no? En los hechos prácticos. Pero ahora no. Aunque pase 5, 7, 8 años, igual puedes seguir cobrando, porque no prescriben el tiempo. Eso es algo muy peligroso que ya pone en la inseguridad, ¿no? Si una persona, digamos, ha trabajado durante 7 meses, se ha perdido, digamos, por alguna cosa, o en ese momento no ha pagado sus salarios oportunamente el patrono y se ha ido viaje a España, supongamos, ¿no? Y está allá en España, le está yendo bien y no quiere volver a Bolivia, pero ese patrono sabe que debe y ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años ya ha pasado y vuelve el otro de España, ¿no? Y sigue habiendo la empresa y el patrón también sigue trabajando con la empresa y vuelve el trabajador de España y dice, mira, tú me debías mi salario, ¿no? He ido a España, ¿sabes? Porque tú no me pagabas mi salario y he tenido que irme a migrar a España y ahora estoy volviendo, ahora quisiera que me pagues. Y la parte de patronal no puede decir, mira, hace 12 años te has ido y ya prescrito tu salario, no. Si igual tiene que pagarlo. Y si no le quiere pagar voluntariamente, va a demandarlo al juez del trabajo de seguridad social, ¿no? Y va a ser pagarlo. A eso va, imprescriptible, ¿no? No puede decir, mira, ¿cómo después de 12 años vas a venir a reclamar? No. Su sueldo tendrá que estar guardado ahí y mire, señor, que está, tú no has venido esa vez, no tenía para pagar, pero ahora está tu pago y pum, termina ahí, ¿no? Imagínense situaciones, compañeros, casos prácticos que pasan en la realidad. Y así, en muchos casos nos puede comentar, yo he llevado varios cursos laborales en materia laboral, cuando hablamos de la retroactividad del derecho del trabajo, entonces, mucho más, ¿no? Yo he llevado un caso práctico, ¿no? Que una deuda que una persona que había trabajado en una casa como empleada, como criada, como digamos, ¿no? Esa palabra es mal usada, pero así podríamos entender mejor. Durante 52 años, de esos 8 años había trabajado, ¿no? Y se ha hecho liquidar beneficios sociales por los 52 años. Y se ha liquidado el Ministerio del Trabajo en una suma de casi 2 millones de bolívares. ¿Por qué? Porque se sumó aguinaldo, salario de tantos años, horas extraordinarias, había trabajado hasta de noche. Bueno, también es un cantar, ¿no? Eso les voy a contar cuando estamos llevando el Código Procesal de Trabajo. ¿En qué ha terminado? En que el juez la ha calculado en el último caso, la han rebajado hasta 100.000 bolivianos, ¿no? Casi era 2 millones por ese caso. 1.900.000 tantos volvían a ser, ¿no? Ya, yo rebajar por las excepciones, etc. Y se ha quedado siempre con 100.000, ¿no? Pero eso, si no había esta constitución del 2009, no hubiera
recuperado, digamos, ¿no? Esa persona que había trabajado, ¿no? Pero con la nueva constitución, como es retroactivo en materia laboral, ha tenido que hacerse pagar desde el 52 años, hay que sumar, ¿no? ¿Cuánto sería? Se ha calculado conforme al salario mínimo, cuánto debe, cuántos son los aguinaldos tienen multas, etc. Realmente es algo asombroso que pues, para contar necesito mucho tiempo, porque yo he llevado este proceso. Yo era su abogado de la parte patronal, pues lo estoy comentando, ¿no? Y también sé hasta dónde ha llegado este caso y cómo se ha dilucidado, ¿no? Ya. Un poquito, ellos están cansados, compañeros, por favor, unos 10 minutos más aguantaremos. Yo hoy he entrado tarde, por favor, no se pongan mal, les pido un poquito más de paciencia. Ya va a llegar el año nuevo, Aymara también, ya estamos acercándonos, ¿no? Pero llega pues con los primeros rayos del sol, ¿no? No es a las 12 de la noche, falta todavía, ¿no? Y muchos están esperando aquí también, donde estoy también algo de bulla ya y esperando, ¿no? Están tocando ahí los ampoñadas, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué dice parágrafo quinto? El Estado promoverá, dice, la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. Ya, aquí habla de las, bueno, no podemos hablar mal de las compañeras universitarias que están aquí en la clase, que la mujer siempre ha sido discriminada en todo el tiempo, ¿no? Y a la fecha aún sigue siendo discriminado, ¿no? Pero por excepción, algunas damas, digamos, no mujeres, damas, también por la ley 348 se han vuelto bien subversivas, ¿no? Pueden pegar cualquier rato al hombre, etcétera, ¿no? Por la violencia familiar para demandarlos, para hacerse la víctima, ¿no? Está mal también un poco, digamos, la mala interpretación, la mala aplicación de la ley, ¿no? Y de la comprensión lógica de las personas también, de algunas damas, se está yendo a otro lado, ¿no? Y un poco, tal vez por falta de orientación está ocurriendo estas situaciones, ¿no? Pero en materia laboral, dice que el Estado es el que tiene que encargarse, ¿no? La incorporación de las mujeres, ¿no? Pero esto es algo teórico porque en la práctica, en algunas instituciones del Estado, casi no se cumple, ¿no? Aunque en nuestra universidad, sí, hay más docentes mujeres que varones, ¿no? Ahí tal vez, ¿no? Tal vez dirigentes de curso, tal vez hay más dirigentes damas que los caballeros, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Tal vez hay más concejalas que concejales, ¿no? Aunque por la número de cifras que tiene que ir intercalado, tal vez ahora un poco les hace que las mujeres de alguna manera tienen que ingresar, ¿no? Entonces, eso es una forma de incentivar, digamos que ya la Constitución establece de esa manera y la ley del órgano electoral también de la misma forma tiene que adecuarse, tiene que, digamos, de esa forma alinear para que las mujeres de alguna forma ingresen a formar parte de los funcionarios del Estado como los trabajadores, ¿no? Y cuando dice garantizará la misma remuneración. Bueno, aquí de un trabajador propio mismo, de un maestro albañil, puede haber también una maestra, una mujer albañil, pero trabajará con la misma fuerza que el hombre. Tal vez sí, tal vez no. Pero el salario tendrá que ser lo mismo. La pregunta viene ahí, ¿no? La pregunta ahí viene. Un trabajador minero, digamos, que ahora en tecnología ya es puro eléctrica, ¿no? Antes tenía que meter con barreto, con combo, ¿no ve? Y la mujer golpeará igual que el hombre con barreto. ¿Podrá entrar a la mina? No, ¿no es cierto? Entonces, aquí la Constitución habla de forma genérica, pero debía de decir, digamos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Una
dama que es docente de la materia de derecho de trabajo, igual que mi persona, sí puede trabajar una dama. Es mejor que yo puede explicar casos prácticos, puede desarrollar el tema, etcétera, ¿no? Mucho mejor que mi persona, sí, pero entrando en un campo minero, trabajar en la mina, etcétera, una dama no puede trabajar igual que un hombre, ¿no? Entonces ahí la Constitución debía decir de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a la naturaleza del docente, sí una dama puede trabajar igual que el varón, pero de acuerdo a la naturaleza del trabajo en la mina o en otro donde necesita el ejercicio de la fuerza física, digamos, el trabajo del mano forzada del hombre, una mujer no va a poder igualar a los ciencias universitarios, ¿no? Aquí la Constitución tal vez no habla de esa manera, ¿no? Entonces, un hombre minero entra en la mina, también la mujer que entra en la mina, que produzca lo mismo, porque se dice que debe recibir el mismo salario. Entonces, aquí algo está fallando, ¿no? La Constitución tal vez no está claro o yo estoy mal, ¿no? Pero yo simplemente dejo a criterio de ustedes para que puedan leer y entender qué quedará, por qué dirá de esa manera, ¿no? Párrafo sexto. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos o hijas. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de sus progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Esto sí se cumple en cierta manera en algún lugar, en lugares donde el Estado otorga el trabajo, ¿no? Al trabajador, ¿no? Un profesor o una profesora, digamos, está en estado de gestación 45 días antes de su alumbramiento de la luz, tiene libre, ¿no? Y después de haber nacido el niño o niña, tiene que volver después de 45 días también, ¿no? 90 días, ¿no? De alguna forma el Estado da ese derecho, ¿no? Y no puede ser retirado de su trabajo, sino permanece en su trabajo, ¿no? Y la condición también es más amplia durante edad, rasgos físicos, un número de hijos. Esto es una parte complementaria que la Constitución de una manera genérica describe, ¿no? Para que esta parte, si digamos, sea muy amplia, sea entendida de esa manera, y que protege a la seguridad de la trabajadora y del trabajador a que no puede ser retirado de su trabajo, ¿no? Hasta que ese niño que ha venido al mundo cumpla 1 año de edad. Y esto, como habíamos dicho, en instituciones públicas donde el Estado otorga un salario, se cumple, ¿no? Ahora, ¿qué será aquellos que prestan servicio o trabajo en funcionarios que prestan servicio en línea, ¿no? Servidores públicos en línea. Parece que no entran en esta parte, ¿no? Son situaciones especiales, pero no, que si vamos a analizar, vamos a, digamos, tardar mucho y no vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Párrafo 7. Parágrafo 7. Dice, el Estado garantizará la incorporación de los jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacidad y formación. Pero el sistema productivo, dice, ¿no? Aquí no habla de una forma genérica en el trabajo, sino del sistema productivo y de acuerdo con su capacidad y formación. Cuando dice formación se refiere a una especialidad, ¿no? Y capacitación se refiere al cual está capacitado la joven o el joven puede, digamos, incorporarse a un trabajo, ¿no? Pero esto es también algo teórico, ya que la parte empleadora no emplea a los jóvenes, ¿no?
Necesitan uno que tenga experiencia, que tenga conocimiento más que todo. Por eso hay un examen de competencia, hay una compulsa, concurso de mérito, etcétera, ¿no? Y un joven no puede ganar, siempre va a ganar uno que tiene experiencia, ¿no? Entonces eso también es algo teórico que no se trata de, no se está cumpliendo, ¿no? Bueno, tranquilos universitarios, hemos acabado esa parte, estamos en el artículo 49. En la siguiente clase vamos a tener que acabar hasta el 55 y ya después vamos a correr también con nuestro programa que hemos quedado en sujetos de derechos del trabajo. En una clase vamos a acabar hasta el tema 9, 10 ya, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando está relacionado ahí, ¿no? Está relacionado a lo que estamos en este momento desarrollando en la clase, ¿no? Entonces, para poder escuchar, no cansarles más, ya que algunos quieren ir a la plaza, dar vuelta, esperando el año nuevo. Aymara, si algún compañero quiere hablar algo, aparte del compañero Luis Molina que habla de Rodrigo, ¿algún otro compañero, por favor? Compañero breve, no muy largo. Algo que le llame la atención, un aporte sobre el que hemos estado desarrollando el tema, la transcripción que han hecho ustedes de la Constitución Política del Estado que han realizado. Aquí la palabra, doctor. No, doctor, buenas noches. Le habla Esteban Condori Flores. Esteban Condori. Flores. Ya, adelante, Esteban. Muy interesante, doctor, lo que impartía de la Constitución Política del Estado. Muchas veces no conocemos nuestros derechos. Hemos sido vulnerados de nuestros derechos cuando hemos sido empleados, doctor. Entonces, muy interesante, doctor, porque cuando se habla macro, micro, ¿no? Cuando ya tiene un empleador arriba de 18, 19, 20 trabajadores, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene seguro, ¿no? Entonces, a veces del jefe le llamamos el dueño de la empresa, a veces les trata mal a los trabajadores, ¿no? Entonces, no tiene bono, no tiene, ¿cómo se llama?, vacaciones. Entonces, muchas veces hemos sido vulnerados, doctor. Muy interesante, doctor. Entonces, la siguiente clase yo creo que vamos a continuar y vamos a aportar, doctor. Nada, muchas gracias. Listo, gracias por su aporte, mi querido compañero Esteban. ¿Alguien más? Listo, compañeros, que tengan buenas noches, reciban un año Aymara bien esta mañana con primeras luces, no es por si acaso a las 12 de la noche y nos vemos la próxima clase. Por favor, escríbame cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no tengan temor, siempre tienen que estar conectados conmigo, yo soy un amigo más de ustedes, en ningún momento tienen que sentirse mal, compañero, tampoco es una molestia. Si es que no les respondo rápido, voy a tardar, pero ¿cuál les voy a escribir? ¿Ya? Un abrazo y que pasen bien y sigan nuevamente, sigan leyendo lo que han escrito, sigan leyendo, a ver, otras cosas van a encontrar ustedes. A medida que van leyendo, vamos descubriendo nuevas interpretaciones, nuevas explicaciones, porque la Constitución parece que algo perfecto, ¿no? Algo muy bello, algo muy lindo, hecho para el trabajador. Pero su cumplimiento es lo que no hay, no se cumple. Eso tenemos que analizar, ¿no? ¿Por qué no se cumple? ¿Cuáles son los factores? ¿No? Entonces son situaciones que nos lleva a analizar, no simplemente es también leer, sino tenemos que comprender y analizar, ¿no? ¿Por qué no se cumplen estas normas supremas de la Constitución por parte de la parte laboral? ¿Qué es lo que está fallando? ¿El sistema, el Estado o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces ahí el universitario va encontrando su propia formación, su propio criterio, porque no se está encontrando ya un concepto propio para poder tener una idea clara sobre lo que estamos hablando, ¿no? Listo, un abrazo a todos, nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor, hasta luego. Feliz año nuevo, Aymara. No olvides, sí, está grabado, pero también registren su asistencia igual, ¿ya? Igual vale.